día, honorable presidenta, vicepresidenta, secretario del Consejo, secretario general, a los honorables miembros de la prensa aquí presentes, a los honorables concejales. Nosotros nos reunimos, la comisión especial, y este fue el informe sobre la marcha del proceso y los pasos a dar en el cronograma de actividades para las próximas 48 horas. Obviamente este informe fue preparado el 28 de octubre. Ya a partir de esa fecha ha variado algunas situaciones y bueno, a los honorables concejales, a continuación detalle de la gestiones realizadas. En fecha lunes 24 del mes en curso nos reunimos los miembros de la comisión: José Altagracia Sánchez, Ángel Danilo Mesa, Luis Daneri Santana, Julio Decar, Isaías Jiménez, Eligio Rodríguez, Antonio Thomas, Giselina de los Santos. Ausente con excusa, Robert Arias, Manuel Soto Lara y el compañero Tácito Perdomo, que estaba en convalecencia en esos momentos. De los 11, 8 presentes con las 3 excusas citadas. Se aprobó a unanimidad el siguiente cronograma de actividades a desarrollar. Primero, visita previo coordinación al Ministerio Público. Visita al director de la Policía Nacional y Regional. Visita a la familia del regidor fallecido. Visita a las autoridades del PRM, Andrés Bautista, Jesús Vázquez Martínez, ingeniero Hipólito Mejía, Luis Abinader. Solicitar a la presidencia del Consejo la prudencia necesaria antes de dar entrada al Consejo de Regidores, al suplente del fallecido concejal, hasta tanto la comisión avance en el desarrollo de este informe. Que este cronograma se cumplirá en un plazo máximo de 20 días a partir de la fecha de esta primera reunión, que fue el 24 de octubre. En la indagatoria, hasta la fecha, los pasos dados son los siguientes. El mismo día de la reunión nos llegó la información de que el señor Rafael Lara le había sido allanada su residencia y posteriormente, a través de Ciudad Oriental, nos informamos de que había sido detenido. Esta comisión, de manera diligente, se presentó a las oficinas del fiscal Nelson Beltré en Gapre, en Vivienda, quien dirigió el operativo a los fines de indagar sobre las motivaciones del allanamiento y posterior detención, a ver si guardaba algún vínculo con el caso. Los resultados fueron los siguientes. La causa de la detención fue por un tema de doble identidad, de lo cual nos fue mostrada una ilustración de que tenía la misma persona doble identidad. Por un tema de delito electrónico que en el 2008, donde cursó una sentencia condenatoria que luego fue revocada. Tercero, según las indicaciones del fiscal, hay indicios comprometedores en las investigaciones sobre el caso que apuntan hacia el detenido hasta ese momento. Nos informó que el lunes 31 del mes en curso se le va a conocer medida de coerción. Prometió profundizar en el expediente para que este crimen no quede impune. Este prometió que en el momento oportuno nos hará entrega de una copia completa del expediente. Hasta este momento, ese fue hasta ahora de los pasos que hemos dado. Está pendiente, que ya tiene cita previa, la visita a la fiscal de la provincia y al jefe de la policía. Se está haciendo la coordinación y las demás instancias que se señalan aquí que van a ser visitadas. Y reiterarle, aunque ya de hecho
se cumplió el tema que es de dominio público, de que se le dio la medida de coerción a Rafael Lara, lo cual no indica que eso sea una sentencia ya definitiva de la cosa irrevocablemente juzgada, sino que es una detención para fines de profundizar en las investigaciones. Por lo tanto, la única petición que nosotros aquí pienso que debemos hacer es que hasta tanto no curse ya una sentencia, ni siquiera podemos hablar de la sustitución, puesto que nosotros no sabemos al cabo de la medida del cumplimiento de los 3 meses qué pudiera ocurrir, si se libere por falta de prueba, de evidencia, o si se le dicte una nueva medida. Por lo tanto, nosotros lo único que solicitamos es la prudencia de la presidencia del Consejo y de los demás concejales que conforman este honorable organismo. Gracias. Gracias, honorable. Gracias.